Hola, ¿qué tal? Esto es el Superhost, el canal para los anfitriones de Airbnb. Hoy vamos a ver cómo configurar un anuncio en Airbnb desde el principio. Este vídeo lo he hecho ya en alguna ocasión, pero bueno, el primero que hice fue en el año 2020 y han habido modificaciones sustanciales en la forma de, de configurar un anuncio. Por lo tanto, vamos a repetirlo desde el inicio. Creo que puede ser de utilidad para la gente que empieza en la plataforma. ¿De acuerdo? Bueno, sencillo. Vamos a hacerlo viendo la pantalla del ordenador desde el principio. Vamos a entrar en Airbnb, airbnb.com.es, lo que queramos, y nos vamos a poner tu casa en Airbnb, aquí en la parte superior derecha. Entramos y bueno, aquí nos da una explicación de cuánto podríamos ganar en función de la zona donde se encuentre nuestro alojamiento. Aquí dice que por 7 noches podríamos ganar 470 euros, en este caso en alojamiento de Santa Cruz de Tenerife. Pero bueno, vámonos al turrón. Entramos aquí en Airbnb Star y nos pide que nos identifiquemos. Yo ya tengo una cuenta, evidentemente. Y a iniciar sesión directamente, pero si no tienen, hagan un registro usando otra cuenta y pueden registrarse con correo electrónico, con Facebook, con Google, con Apple o con el número de teléfono, como ustedes lo quieran hacer, ¿de acuerdo? Yo, como les dije, directamente voy a iniciar sesión y ya nos vamos a la primera pantalla de configuración. Verán que los primeros pasos son realmente sencillos porque vamos a solo seguir unas preguntas que nos va a hacer la plataforma para poder configurar, ¿vale? Bueno, hola de nuevo Felipe, crea un nuevo anuncio, duplicar un anuncio existente. También tenemos la opción esta de duplicar un anuncio que ya tenemos. Por ejemplo, si queremos duplicar habitaciones en un mismo alojamiento, pues bueno, quizás duplicando un anuncio existente sería suficiente. Pero vamos a iniciarlas de cero. Crea un nuevo anuncio. Empezar a Airbnb es muy sencillo. Describe tu espacio, haz que destaque y da los últimos retoques en publicar. Vamos a empezar. Bien, describe tu espacio. Te preguntaremos por el tipo de alojamiento. Vamos a dar la siguiente. Vale. ¿Cuáles de estas opciones describe mejor tu alojamiento? Una casa, un apartamento, un granero, un bed and breakfast, un barco, una cabaña, una caravana, casa particular, castillo, cueva, contenedor. Bueno, hay un montón de opciones. Vale, las más corrientes y más comunes están aquí. Si es una casa individual, elijamos casa. Si es un apartamento dentro de un complejo, un edificio, apartamento, bed and breakfast. Bueno, lo normal. Vamos a hacerlo lo más normal posible. Un apartamento. ¿Vale? Venga, perfecto. ¿De qué tipo de alojamiento dispondrán los huéspedes? Un alojamiento entero, una habitación compartida, ¿vale? Elijamos aquí el que nos venga bien. Normalmente, si vamos a destinar nuestra casa completa a Airbnb, pues elijamos un alojamiento entero. Si dentro de una casa solo queremos destinar una habitación, bien porque vivimos en ella o bien porque queremos hacer habitaciones individuales para los huéspedes, pues una habitación. Y una habitación compartida, pues la palabra lo dice, una habitación donde vayan a haber más de un huésped o la vaya a compartir directamente con el propietario, con el anfitrión. Seguimos en la normalidad y vamos a un alojamiento entero. Venga. Introduce la dirección del alojamiento. Bueno, pues vamos a inventarnos una dirección. Vamos a ver dónde puede ser. Aquí en Tenerife. Calle del Perdón, número 10, por ejemplo. A ver si nos sale algo. Vamos a ver, Tenerife. Mira, calle del Perdón, número 10, Tenerife. Esto es una dirección completamente ficticia, ¿de acuerdo? Calle Domingo Pérez, Minic 10. Bueno, pues no sé por qué puso eso, pero bueno, vamos a dejarla así. Busquen ustedes la dirección y es importante que pongan la dirección exacta del alojamiento, ¿de acuerdo? Porque la dirección no va a ser visible para nadie a menos de que haya una reserva confirmada, ¿de acuerdo? Y después si la ponemos mal la dirección,
pues tenemos el problema de que cuando alguien reserve vaya a una dirección errónea. Bueno, entonces vamos a tener un problema inicial con el check-in que no queremos tener, ¿de acuerdo? Dirección lo más exactamente posible o la más exacta posible. Mostrar ubicación exacta. Aquí podemos decirle a la aplicación, a Airbnb, que muestre la ubicación exacta en el mapa, que determine exactamente en el mapa. De lo contrario, si lo dejamos sin marcar, la gente va a tener una ubicación aproximada, va a ver en el mapa. Vale, no va a salir la dirección, pero si marcamos esto, la ubicación exacta sí que la van a ver, pero bueno, dentro de un edificio pues no se va a saber exactamente o tampoco va a ser tan exacta. Va a ver la calle, pero no se va a determinar el edificio donde está. ¿Esto para qué es bueno? Oye, pues si tenemos un alojamiento en una zona muy céntrica o muy cercana a una playa, mostrar la dirección exacta y que los huéspedes puedan verla es una ventaja, ¿vale? Porque el huésped va a decir pues, que cerca está de la playa. Siguiente. El marcador está en el lugar correcto. Aquí podemos un poco mover el plano para ubicar la casa lo más correctamente posible. También es importante para cuando se produzca una reserva confirmada, el huésped sepa exactamente dónde está. No obstante, cuando se produce una reserva confirmada, debemos comunicarnos con el huésped para hacerle llegar instrucciones detalladas para el acceso, para llegar al apartamento, para el check-in, etc. Pero bueno, lo vemos más adelante o lo vemos en otros vídeos porque esto no forma parte de la configuración de un anuncio. Siguiente. Vamos a añadir información básica sobre nuestro espacio. Número de huésped. Pues el número de huésped lo va a determinar el número de camas que tengamos en nuestro alojamiento, ¿vale? Si tenemos pues dos camas dobles, 4 huéspedes. Si tenemos una cama doble, pues 2 huéspedes. A lo mejor tenemos una cama doble y un sillón, 3 huéspedes. Un sillón cama o un sillón cama doble, pues 4 huéspedes. Bueno, ustedes sabrán. Pero no pretendamos meter el mayor número de huéspedes posible o imposibles para ganar el mayor número de dinero posible, porque lo que queremos es que los huéspedes estén cómodos, ¿vale? Es preferible si tenemos un apartamento pequeñito con una habitación y un sillón cama un poco incómodo, pues a lo mejor 2 huéspedes que duerman cómodos mejor que 3 que a lo mejor estén incómodos, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a dejarlo aquí porque vamos a hacer un ejemplo sobre un apartamento de 2 habitaciones. 4 huéspedes. ¿Cuántos dormitorios hay en ese apartamento? Pues realmente hay 2 dormitorios. ¿Y cuántas camas hay? Pues hay 3 camas porque en este apartamento del que vamos a hacer hay un dormitorio con una cama doble y otro dormitorio con 2 camas individuales. ¿Cuántos baños tenemos? Un baño, ¿vale? Si ponemos 1,5 quiere decir que hay un baño y un aseo. Un baño completo y un baño incompleto. A lo mejor un baño que no tiene ducha o que no tiene bañera. Vamos a dejarlo en 1, que es lo que hay. Haz que tu espacio destaque. Añade algunos de los servicios que ofrece el alojamiento. Subirás mínimo 5 fotos. Bien. Ahora vamos a contar a nuestros huéspedes todo lo que ofrece nuestro espacio. Estos son unos básicos. Después veremos que en la configuración vamos a poder añadir muchísimos más elementos. Pero bueno, la casa tiene wifi, tiene televisión, tiene cocina, tiene lavadora, aparcamiento gratuito no tiene, aparcamiento de pago tampoco, aire acondicionado tampoco, y zona para trabajar, pues bueno, no es una zona, se podría trabajar, pero en mi apartamento, o el del que estamos hablando, ya veremos ahora la fotografía, no tiene una zona específica para trabajar. Ofrece algunos de los servicios fuera de lo común, no tiene piscina, no tiene jacuzzi, no tiene patio. Bueno, patio, tiene una terraza, vamos a ponerlo como patio. Barbacoa no tiene, comedor al aire libre. Bueno, también porque en el patio o en esa terraza tiene mesas y sillas donde se podría comer. Mesa de billar no, chimenea, piano no, acceso a la playa. Pues mira, sí, porque está muy cerca de la playa. Equipo para hacer, del ducha exterior no tiene, detector de humo no, botiquín, extintor de incendios. Bueno, detector de humo. Saben que Airbnb los regala. Saben que Airbnb los regala. ¿De acuerdo? Recuérdenmelo.
los comentarios. Bueno, intentaré ponerlo yo en los comentarios del vídeo, pero si no, recuérdenmelo para hacerles llegar el enlace donde pueden conseguir su detector de humo gratuito para que Airbnb se los envíe a casa, ¿de acuerdo? Pues bueno, de esto no tiene nada. Vamos a continuar. Añade algunas imágenes de tu apartamento. Vale, yo tengo aquí importante la fotografía. La fotografía es un tema delicado. Todos sabemos hacer fotografías y todos tenemos un buen móvil que va a hacer una buena fotografía. Yo siempre recomendaría ir a un fotógrafo profesional que nos pueda ayudar en este aspecto. ¿Por qué? Porque las fotografías van a quedar bastante mejor, los ángulos van a ser mejor, la corrección de las líneas rectas, visualmente se va a notar y las buenas fotografías atraen a más reservas. No obstante, con un buen móvil y con buena luz, sobre todo con buena luz, se pueden hacer fotos más que decentes para nuestra propiedad. Algunos consejos sobre la fotografía, pues lo primero es recoger y dejar la casa perfecta, en perfecto estado de revista y además decorada, con las camas hechas, tenerlo todo como querríamos nosotros encontrarnos un alojamiento, ¿vale? A partir de ahí, elegir un día lo más luminoso posible, soleado posible, elegir una buena hora del día para hacer las fotografías, descorrer de las cortinas, encender las luces, que el espacio esté luminoso y hacer las fotografías. Las fotografías normalmente interiores a la altura de la cadera quedarían mejor. Intentar que queden cuadradas, o sea, que las líneas rectas estén lo más rectas posible. Hacer al menos 3 fotografías de cada uno de los espacios, ¿vale? De diferentes ángulos. Así nos evitamos tener que hacer fotografías con grandes angulares que distorsionan los espacios. Eso va a ser fundamental, ¿vale? Y con esos consejos yo creo que se pueden lograr algunas fotografías más que decentes para nuestro anuncio. Importante también a la hora de ordenar las fotografías, mostrar como fotografía de portada espacios exteriores. Si tenemos un espacio exterior, una terraza o las vistas a un sitio, un lugar acogedor, una terraza, un jardín, ¿vale? Yo creo que debería ser la foto de portada porque a los viajeros les encantan los espacios exteriores para disfrutar. ¿De acuerdo? Vamos a intentar evitar las fotos oscuras, ¿vale? En lugares sombríos o lúgubres porque son poco atractivas. ¿De acuerdo? Miren, yo tengo algunas fotografías ya aquí de ejemplo que vamos a subir. Vamos a echarles un ojo, ¿vale? Aquí tengo carpetas fotos de ejemplo. Son unas fotografías que se hicieron para un apartamento en Arico, en Tenerife, más concretamente en Tajao. ¿Vale? Las hizo un fotógrafo profesional que si quieren, bueno, dejaré también su enlace en la descripción de este vídeo. Bueno, trabaja en Tenerife, quizás en las Islas Canarias. Bueno, yo les doy el enlace si quieren contactar con él. Seguramente no. Estoy seguro de que les va a contestar y les va a decir si tiene disponibilidad y si puede ayudarlos con el trabajo, ¿vale? Bueno, aquí vemos que las fotos se han cargado, ¿vale? Es importante también el orden de las fotos cuando estén cargadas. Airbnb por defecto nos va a poner una foto de portada que la inteligencia artificial o la poca inteligencia artificial que tiene la plataforma determina que es la más atractiva para el anuncio, ¿vale? Y carga el resto de fotografías, pero vemos que están completamente desordenadas, ¿vale? Es importante ordenar las fotografías por espacios, que el huésped pueda hacer como un recorrido visual por el espacio, ¿vale? Y que no se pierdan. Por lo tanto, empecemos. La fotografía de portada puede ser un poco un verso libre. Podemos poner la fotografía de portada que queremos, pero después intentemos guiarlos desde la entrada, a lo mejor salón, todo el salón, cocina, después pasar a los dormitorios, después quizás pasar al baño, por último la terraza, ¿vale? O quizás por último fotos de recurso o algunas fotos del exterior, de la zona, ¿vale? Entonces, para ordenar las fotografías es súper sencillo. Vamos a hacerlo lo más rápidamente posible. Mira, para empezar, vamos a elegir esta foto como portada. Establecer como foto de portada aquí en estos 3 puntitos y establecer como foto de portada, ¿vale? Esta foto cambiará la portada, ¿vale?
Y ahora quizás vamos a mover las fotografías para hacer ese recorrido. Vamos a empezar por el salón. El salón bueno, pues está bien. Y vamos a ir buscando fotos del salón. Algunas fotos más que haya del salón. Vamos a buscarla por aquí. Mira, tenemos aquí. Y sería, pues, moverla. Empezar a moverla. No es un proceso fácil, pero bueno, es un poco tedioso. Porque no es rápido, ¿vale? Esto las ordenaré. Y la dejamos aquí. Y esto lo voy a poner a cámara rápida. Porque si no nos dan las tantas con el vídeo, ¿vale? Mira, aquí tenemos otra del salón, que es un poco de detalle, pero vamos a ordenarla, ¿vale? Ya les digo, les voy a poner esto a cámara rápida para que no se aburran. Y nos vemos en un momentito, ¿vale? Bueno, yo creo que ya están las fotos ordenadas. Como les dije, foto de portada, ¿vale? Después vamos a mostrar salón, algunos detalles del salón, más salón con la televisión, algunos detalles. Nos vamos a la cocina, algunos detalles de la cocina, dormitorio principal con cama doble, dormitorio secundario con 2 camas individuales, algunos detalles, ¿vale? El baño, por último, terraza, fotos de la terraza, detalles de fototerraza y algunas de ubicación, bueno, vistas de la terraza y ubicación del apartamento, ¿de acuerdo? Este sería el orden de las fotografías para que el cliente o el huésped pueda hacer un recorrido visual. Quizás, como ya te digo, la terraza es la parte más atractiva de la casa. Quizás podríamos subir estas fotografías de la terraza a la parte superior, ¿vale? Y así el recorrido empezaría por la terraza. Bueno, es una cuestión que podríamos decidir más tarde. Vamos a continuar. Siguiente. Vamos a poner un título a nuestro apartamento. Intentemos, el nombre del sitio donde esté el alojamiento no va a ser relevante en el título, ¿vale? Las búsquedas en Airbnb no van a ser o sea, que aparezca el título de la zona, Playa de las Américas, ADG, no es importante, ¿vale? Es mejor hacer alusión o referencia a las características del apartamento, ¿de acuerdo? Entonces yo ya tengo algún título por aquí definido. Vamos a ver si lo encontramos por aquí. Descripción de ejemplo. Aquí teníamos unos ejemplos, ¿vale? Esta casa... bueno, vamos a titularla así. Ten en cuenta también que como ven el título solo puede tener 32 caracteres, ¿de acuerdo? Entonces vamos a llamarla Frente al mar en pintoresco pueblo pesquero, que realmente describe muy bien el alojamiento, ¿vale? Pero ya les digo, que sea más descriptivo que haga referencia a la zona, ¿vale? Pues oye, pues a lo mejor... algo que haga referencia, si tenemos un apartamento que tenga una piscina, nombremos la piscina, o nombremos la tranquilidad, o nombremos frente al mar, o nombremos alguna referencia, ¿vale? Pero no influyen en el posicionamiento del anuncio, ¿vale? El anuncio no va a salir más arriba o más abajo en los resultados de búsqueda de Airbnb por el nombre, ¿de acuerdo? O sea que tampoco nos volvamos muy locos con esto. Venga. 32, 43, el títulos cortos, mi madre, esto antes eran menos de 50 caracteres y lo redujeron a 32. Esto es una de las cosas que ha cambiado, ¿vale? No lo tenía en cuenta. Venga, frente al mar en pintoresco pueblo pesquero, apartamento frente al mar. Vamos a quitarle pintoresco. 32, mira, clavado. Frente al mar en pueblo pesquero.
Pues más difícil todavía, 32 caracteres, ¿de acuerdo? Para el título. Venga, frente al mar en Puerto Pesquero, lo dejamos así. Siguiente. Ahora toca describir el apartamento. También esta descripción del apartamento es bastante somera porque dice que elijamos hasta 2 aspectos que lo distingan, ¿vale? Pues esto es como un punto de partida, después podemos dar mucho más detalle. Pues venga, vamos a decir que es tranquilo, realmente es tranquilo. Ideal para familia, bueno, puede ser ideal para familia. Ideal para familia, venga, vamos a dar estas 2 opciones. Escribe tu descripción. También importante, hacer una descripción lo más real posible de nuestro alojamiento, seamos lo más honestos posible en la descripción, ¿vale? Sí que evidentemente vamos a contar todo lo bueno que tiene nuestro alojamiento, ¿vale? Pero seamos honestos, ¿de acuerdo? No mintamos. Lo tenemos aquí también en la descripción. A ver si en esta ocasión cabe en el espacio. Pues sí, este sí lo teníamos mejor medido, 497 de 500 caracteres. Se lo voy a leer. Relájate con la brisa del mar en nuestro amplio y acogedor apartamento situado en uno de los pueblos con mayor tradición marinera de la isla. San Miguel de Tajado es un lugar perfecto para disfrutar del mar y de los mejores restaurantes de pescado de Tenerife. El alojamiento, a 1 minuto andando de la playa, cuenta con una amplia terraza con vistas frontales al mar, un acogedor salón, cocina abierta, 2 dormitorios, baño completo y solana. Ideal para pasar tus vacaciones o teletrabajar. Vale, una cosa así podría ser la descripción de nuestro anuncio. Consejo, ayúdense de la inteligencia artificial y del chat GTP3, ayuda muchísimo. Le vamos a dar instrucciones, por favor, hazme bueno, no sé qué, tenemos que pedirle por favor que haga las cosas. Le dice que haga una descripción de 500 caracteres y le damos las características generales de nuestro alojamiento. Le decimos que es para un anuncio en Airbnb y le sorprenderá cómo puede hacer una descripción bastante buena que después nosotros quizás podamos adaptar, ¿vale? Pero si están duros de ideas ese día, podemos recurrir a estas herramientas que están llegando y que verán que funcionan súper bien, ¿de acuerdo? Siguiente. Termina de publicar el anuncio, genial, ¿vale? Primero tendrás que decir el precio por noche. Luego respondes a unas cuantas preguntas y podrás publicar tu anuncio. Venga, siguiente. Vale, toca fijar el precio. El precio en noche, los alojamientos como el tuyo suelen costar entre 41 y 61 en tu zona. Airbnb nos dice cuánto estima que pueden costar los alojamientos o los alojamientos que se pueden alquilar en nuestra zona y nos da una cantidad. Vale, yo les recomiendo que hagan una búsqueda en mismo Airbnb. Yo les recomiendo que hagan una búsqueda en Airbnb mirando otros alojamientos de las zonas, ¿vale? Y mirando los precios por noche, incluso lo hagan en diferentes épocas del año, porque los precios van a variar, ¿de acuerdo? No es lo mismo un alquiler en el mes de mayo en Tenerife que en el mes de diciembre. El mes de mayo es muy flojo, el mes de diciembre es muy fuerte turísticamente hablando, por lo tanto los precios irán variando. En función de eso pueden determinar un precio para su alojamiento. No obstante, el mercado nos va a poner en nuestro sitio, ¿vale? Nosotros tenemos grandes pretensiones cuando ponemos nuestros anuncios en la plataforma, pero al final el mercado manda, la oferta y la demanda mandan, y si vemos que nuestro anuncio no se está reservando, es porque quizás los precios hemos subido demasiado los precios y no están en mercado. Otros factores influyen, como lo bonito que sea la fotografía, etcétera, etcétera, lo céntrico o la localización, pero el precio determina muchísimo el éxito o el fracaso de nuestro anuncio, ¿de acuerdo? Por lo tanto, establezcamos un precio. Yo voy a poner un precio porque esto no es un anuncio real, entonces para no cometer ningún error y que nadie lo vaya a alquilar, voy a poner un disparate de precio que va a ser, vamos a ponernos locos, 2.000 euros la noche,
¿vale? Para que nadie lo vaya a alquilar. Este precio que ponemos aquí es el precio que va a coger todo nuestro calendario, ¿vale? Es el precio por noche que va a coger todo el calendario. Importante también, el precio en Airbnb es precio por noche, ¿vale? Para el apartamento completo. No es por persona, es por noche, ¿vale? Mucha gente que se lleva alguna sorpresa porque piensa que es el precio por persona o por la habitación. Bueno, estamos alquilando, estamos haciendo un anuncio para un alojamiento completo, ¿vale? El precio es por noche para todo el alojamiento, ¿de acuerdo? Para las 4 personas que hemos dicho que caben en el alojamiento, para las 4 personas, alojamiento completo, vamos a poner un precio disparatado de 2.000 euros la noche para que no se produzca ninguna reserva, porque bueno, esto es una prueba, es ficticio, ¿de acuerdo? Y no queremos cometer ningún error. Vamos a continuar. Vale, añade descuentos. Mira, esto también es nuevo. Antes, en este apartado de aquí, ya salía por defecto añadir un descuento del 20% para las 3 primeras reservas. Y la gente no lo veía y seguía para adelante y el descuento se aplicaba. Ahora lo han hecho bastante mejor. En una pantalla donde se ve bastante bien, añadir descuento, añadir alojamiento. Mira, promoción para anuncios nuevos, ofrece un 20% de descuento para las 3 primeras reservas, está marcado, ¿vale? Descuento semanal para estancias de 7 noches o más del 10% está marcado, un descuento mensual está marcado. ¿Qué pasa? Que los descuentos se solapan, ¿vale? Entonces, si alguien ahora nos reserva un mes, va a tener un descuento del 20% más un descuento del 15%, que esto equivale a un descuento del 35%, ¿vale? Yo les recomiendo que para empezar, ¿por qué no? Vamos a dejar marcada la oferta del 20%, ¿vale? Porque va a atraer a nuevos usuarios, nueva gente. Bueno, los descuentos siempre son atractivos, esto va a posicionar mejor nuestro anuncio y vamos a obtener las primeras reservas más rápidamente, ¿vale? Pero marcar estos dos supone que se solapen los descuentos y se sumen, ¿vale? Entonces quizás el descuento sea muy grande. Y esto es algo que no lo dice la plataforma, pero ocurre. Por lo tanto, si quieren, dejen marcado el descuento del 20%, ¿vale? Que creo que puede atraer a las primeras reservas. Este descuento solo se va a aplicar en las 3 primeras reservas, ¿vale? Creo que tiene una duración de 3 meses. A los 3 meses se desactiva. Déjenlo activado si les apetece, que ya les digo que les va a ayudar a obtener las primeras reservas. Es importante obtener las primeras reservas y valoraciones positivas, ¿vale? Para que nuestro anuncio vaya creciendo y vaya ganando en posicionamiento para seguir alquilando. ¿De acuerdo? Siguiente. Estas son algunas preguntas que hace Airbnb, entiendo, para nivel fiscal. ¿Ejerces tu actividad como anfitrión de Airbnb? ¿Hospedo como particular? ¿Hospedo como empresa? ¿Vale? Bueno, pues como particular, en la mayoría de los casos, si son una empresa, pues evidentemente empresa. ¿Vale? Algunos de los siguientes elementos de tu alojamiento: cámaras de seguridad, armas, animales peligrosos. Importante también marcar esto, ¿vale? Si en el caso de que hayan, porque bueno, el tema de las cámaras de seguridad por temas de privacidad, no es conveniente tener cámaras de seguridad en la casa, ¿de acuerdo? Evidentemente armas y animales peligrosos, pues bueno, tampoco. Yo entiendo que ninguno de ustedes va a tener ninguno de estos elementos, o las cámaras, si las hubiese, debemos advertir a los huéspedes que las hay y nunca podrán haber cámaras en habitaciones o baños, ¿vale? Porque esto sí que puede ser constitutivo, aunque las cámaras se puedan desactivar, pero bueno, para un huésped no es agradable que haya una cámara en un baño, en una habitación. Bueno, porque aunque tú le digas que la cámara está desactivada y así sea, bueno, no sé, puede haber desconfianza. O si la hay, evidentemente vamos a tener que proporcionar algún sistema, llámese un trapo, llámese una mantita, algo que la pueda tapar o desactivar, tanto imagen como sonido. ¿Vale? Venga, perfecto, no marcamos nada porque no tenemos nada de esto en nuestro alojamiento y seguimos.
Qué bien, ya lo puedes publicar. ¿Y ahora qué? Configura calendario, modifica la configuración, prepárate para recibir tu primer huésped. Genial. Vale, pues mira, tenemos frente al mar, pueblo pesquero nuevo, 1.600 euros la noche. Vale. Vista previa, pam, pam, pam. Y vamos a darle a publicar. Perfecto. Y ahora aquí tenemos a Brian, que nos va a felicitar. Genial. De nada, hombre. Venga, y vamos a empezar. Empecemos. Vale, ya entramos directamente a nuestro panel de control de Airbnb. Vale, aquí vamos a ver un montón de cosas. Pero bueno, para configurar nuestro anuncio deberemos ir a menú, anuncios, y vamos a ver que este es el anuncio, ¿vale? Este es un anuncio real que tengo publicado, pero este es nuestro anuncio, ¿vale? Entonces ya aquí podemos empezar con la configuración más fina de nuestro anuncio. Vale, esto es algo que nos llevará un poco más de tiempo porque hay muchísimos aspectos que configurar, pero es fácil, ¿vale? Mira, captura tu espacio en todo su esplendor, pide presupuesto. Aquí tenemos la opción también de contratar un fotógrafo de Airbnb que va a venir a nuestra casa a hacernos una sesión de fotos. ¿Vale? Y bueno, le podemos pedir presupuesto, el fotógrafo contactará con nosotros. Bueno, información guardada. No sé, quizás se ponga en contacto directamente conmigo para hacer una sesión. Pero bueno, buscaremos dónde pedirlo también. Pero ya les digo, le dejo un contacto de un fotógrafo profesional aquí en la ciudad de Tenerife. Muy buen fotógrafo que les pueda ayudar también. Empieza a ofrecer estancias más largas, ¿vale? Bueno, vamos a verlo. Pero vamos a ver las instrucciones una a una. No la configuración, una a una. Vale, detalle del anuncio. Vámonos aquí abajo. Aquí vemos las fotos, ¿vale? Editar. Vamos a ver las fotos. Como veíamos antes, podemos moverlas, cambiarlas a la ubicación. Incluso añadirles un pie de foto, ¿vale? Es importante añadir un pie de foto para que la gente se haga una idea más fiel de lo que está viendo en la fotografía, ¿vale? Quizás en esta fotografía podamos añadir televisión de 32 pulgadas con Smart TV, etcétera, etcétera, ¿vale? O, bueno, lo que a ustedes se les ocurra. No obstante, también vamos a darle los detalles de la televisión y de todos los electrodomésticos que tiene la casa en la descripción del anuncio. Vale, vamos a volver atrás. Las fotografías no vamos a hacer mucho más. Título del anuncio ya lo tenemos, descripción del anuncio, vale. Aquí en descripción del anuncio vamos a entrar porque hay mucho más que describir, ¿de acuerdo? Vale. Aquí tenemos descripción del anuncio. Después esta es la descripción general del anuncio que tenía 500 caracteres. Ahora vamos a ver el espacio, a una descripción general de la propiedad, las habitaciones. Esta puede ser un poco más amplia, esta descripción, que también la tenemos por aquí, el espacio. ¿Vale? La vamos a copiar. Y si quieren se la leo también. El alojamiento recientemente renovado cuenta con una sala de estar, con un cómodo sofá y Smart TV, una mesa de comedor y una nueva y funcional cocina abierta. Este espacio se complementa con una gran terraza con increíbles vistas al mar. El mobiliario de esta zona está compuesto por una mesa alta y 4 taburetes. Además, en este espacio también podemos disfrutar de una confortable tumbona y una sombrilla. El apartamento dispone de 2 habitaciones dobles, la principal con una cama doble y un generoso armario. La segunda con 2 camas individuales y un espacio suficiente de almacenaje. Un baño completo nuevo y de moderno diseño completan el conjunto, que se ve rematado con una solana donde se encuentra la lavadora y hay espacio para tendedero. El alojamiento cuenta con Wi-Fi de alta velocidad, ideal para ver televisión en streaming, jugar o teletrabajar. ¿Vale? Esto es una descripción más concreta de lo que van a encontrar en el espacio
los viajeros, en el alojamiento de los viajeros, ¿de acuerdo? Servicios y zonas comunes. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Servicios y zonas comunes. Aquí yo solo pongo: los huéspedes tendrán acceso a todo el alojamiento, a excepción de 2 armarios destinados a enseres personales. Explica a los huéspedes a qué zonas del alojamiento tendrán acceso. Bueno, pues le pongo que todo el alojamiento, excepto 2 armarios donde se guarda pues ropa de cama y enseres personales, ¿vale? Otros detalles importantes, podemos incluirlos aquí: interacción con los huéspedes. Bueno, interacción con los huéspedes. Dile a los viajeros si podrán ayudarnos en caso de que tal. Bueno, hay que decir que sí, que vas a estar a disposición, o que no vas a estar a disposición, que vives muy cerca, que vas a estar con ellos en todo momento. Y otros detalles importantes que se te ocurra sobre tu alojamiento, ¿vale? Le vamos a dar a guardar. Genial. Entonces estamos por aquí. Vale. Descripción del barrio. También podemos hacer una descripción del barrio. Hemos ido aquí. Vale. La descripción del anuncio. Número de huéspedes 4. Enlace personalizado. Podemos hacer un enlace personalizado. Tajao. Por ejemplo, Tajao Sunset. Por ejemplo. Vale, ¿y esto para qué sirve? Para, bueno, compartir nuestro enlace de nuestro alojamiento de una manera un poco más amigable. ¿Vale? Porque sí que va a haber un enlace por defecto de Airbnb que se va a llamar airbnb.ejo.com/room/ y un número súper largo. Este enlace que podemos crear aquí nos va a servir para de una manera más amigable poder compartir nuestro enlace. ¿De acuerdo? Guardar. Letras minúsculas, números y guiones. Vale, aquí no. Esto, vamos a ver si así. Pues así sí funciona, ¿vale? Ahora nuestro enlace personalizado sería airbnb.com/h/Tajado Sunset, ¿vale? El idioma predeterminado, inglés. ¿Vale? Con los idiomas tampoco se preocupen porque la mensajería o el anuncio, nuestro listing, nuestro listado, se va a traducir automáticamente al idioma de la gente que lo esté buscando. Por lo tanto, no se preocupen. Si queremos añadir otros idiomas, nos vamos aquí, añadir idioma, y podemos buscar pues el inglés. Vamos a ver si lo vemos aquí, si está por English. English lo tenemos aquí, ¿vale? Podemos añadirlo y guardar, ¿vale? Y entonces veremos que ahora en la descripción del anuncio vamos a tener un espacio para ponerlo en inglés también. Pero ya les digo, se va a traducir automáticamente la descripción de nuestro anuncio, las características del anuncio para los huéspedes. Incluso las conversaciones que vamos a tener a través de la mensajería de Airbnb también se van a traducir. Por lo tanto, no tengan mucho inconveniente con esto, ¿de acuerdo? Bien. ¿Qué más hacemos? Vamos a seguir por aquí. Número de huésped, enlace personalizado, idioma, estado del anuncio. Vale. El estado del anuncio, importante. El estado del anuncio, cuando publicamos, por defecto está publicado. Quiere decir que ahora mismo el anuncio está en vivo. Bueno, tras un periodo de evaluación de Airbnb que puede durar alrededor de 24 horas para que se muestre nuestro anuncio. Pero nuestro anuncio va a estar ya, publicado. ¿Vale? Por lo tanto, si nosotros no estamos preparados todavía para nuestro anuncio, podemos optar por una de estas opciones. Ponerlos en pausa, por ejemplo, ¿vale? Y determinar en qué periodo está en pausa nuestro anuncio, ¿vale? No publicado, ¿vale? Eligiendo una de las dos opciones, nuestro anuncio va a quedar aquí, pero no va a estar publicado. Y por último, si queremos quitar este anuncio, eliminarlo porque nos hemos equivocado, no nos interesa lo que sea, desactivarlo, ¿vale? Pero en principio está publicado. Ahora los servicios. Vamos aquí a editar servicios y vemos un montón de servicios que podemos poner aquí, que podemos marcar o desmarcar. Vemos que ya hay algunos marcados porque anteriormente en la configuración los hemos marcado. Pero aquí hay un montón. Populares, ¿vale? Elementos básicos. Toalla, sábana, jabón, papel higiénico y almohada. Pues sí, yo creo que los elementos básicos son los que sí o sí debemos tener en nuestro alojamiento. Debemos proveer a nuestros huéspedes pues, de toallas, sábanas, jabón, papel higiénico, almohadas, etc. ¿Vale? Entonces vamos a marcarlos porque en mi caso sí.
¿Aire acondicionado? Pues no tenemos aire acondicionado. ¿Productos de limpieza? Sí, vamos a dejar productos de limpieza a disposición de los huéspedes porque sabemos que aunque nadie viene de vacaciones a limpiar, bueno, la gente si a lo mejor permanece una semana en nuestro alojamiento, pues de motu propio quizás quiera limpiar. Utensilios básicos de cocina, pues también. Zona para trabajar. Los huéspedes tienen un escritorio, una mesa que se usa solo para trabajar. Yo en este caso no tengo porque tengo una mesa de comedor que sirve para comer. No es una mesa específicamente diseñada para teletrabajar o para trabajar, ¿vale? Por lo tanto, si no la tenemos, pues no la marquemos. Y si tenemos un espacio destinado con una silla cómoda, una mesa para únicamente trabajar, pues márquenla porque vamos a tener más opciones de reserva. Hay mucha gente que viene a teletrabajar, ¿vale? Platos y cubiertos, pues sí. Secadora, pues no. Secador de pelo, pues sí. Calefacción, pues no. Vivimos en Tenerife y aquí la calefacción, excepto en algunas zonas determinadas, no es necesaria. Jacuzzi, pues no. Piscina, pues tampoco tenemos. Aquí está marcado la televisión, que podemos añadir información, como el número de pulgadas, pues vamos a poner que es 42 pulgadas, y tipo HD, bueno, podemos ver, y servicios disponibles, pues mira, está Amazon Prime, Disney Plus, HBO, Netflix. Bueno, esto quiere decir que se marcan que en la televisión, en la Smart TV, estos servicios están disponibles. No necesariamente quiere decir que debamos proveer de un usuario una contraseña para que los huéspedes puedan verlo. Ellos vendrán con su usuario y contraseña, con sus suscripciones y podrán verlo, ¿vale? En el baño. Bueno, la Wi-Fi también podemos añadir información, ¿vale? Esto con la app, con la aplicación, en el mismo alojamiento, podemos hacer la aplicación un test de velocidad que queda reflejado, ¿vale? Importante hacerlo también. Baño. Pues bañera, no hay bañera, es plato ducha, bidet tampoco, gel de ducha sí vamos a dejar, la marca, bueno, así que pongamos una marca, pues vamos a poner Sanex. Si ponemos una marca, utilizar siempre la marca, si no marquémoslo y dejémoslo sin marca. Acondicionador, pues no hay, agua caliente, evidentemente sí, ducha exterior no, champú también. Vale, lo marcamos pero lo dejamos sin marca, pues así nos evitamos tener que poner siempre gel de ducha también, ¿vale? Ropa de cama también de algodón. Venga, decimos que es algodón, marca, no vamos a poner ninguna marca. Espacio para guardar la ropa, un armario también, hay un armario y hay una cómoda, venga, guardar. Tendedero para la ropa también, almohadas y mantas adicionales, perchas, plancha, mosquiteras no, persianas o cortinas opacas sí, caja fuerte no. Juegos recreativos, bueno, esto aparte, entretenimiento, no tenemos nada, vale, bolera, no, mesa de billar, tocadiscos, rampas, que bueno, la televisión ya la teníamos para familias, bañera para bebés, monitor para bebés, bicicleta, juego, bañera de seguridad, recomendación canguro, juegos de mesa, libros, platos, cubiertos, cuna, pues sí que tenemos una cuna, una mini cuna, una cuna de viaje, ¿vale? Y además siempre está en alojamiento, perfecto. Salvachispas, una trona también. La trona de Ikea, que cuesta 15, 20 euros. Independiente, plegable, independiente. No sé qué, esto plegable, convertible, dador para niños, trona portátil. Pues ni idea. Vamos a darlo sin nada. Siempre en alojamiento sí. Cancelar. La trona, como les decía, la trona de Ikea es fundamental. Y súper barata y súper bien, ¿vale? Parque infantil, protección de enchufes, parque, cuna de viaje, protección tal, seguro para ventanas, ventilador de techo. Ventilador de techo no hay. Lo mismo es marcar que no, como no marcarlo, vale. Ventilador de techo no. Chimenea tampoco. Ventilador portátil sí que hay uno, vale. Seguridad en el hogar, extintor de incendios. Detector de monóxido de carbono. Bueno, de momento no tenemos detector de monóxido de carbono si no tenemos combustión en casa. Es todo eléctrico, no es necesario, ¿vale? En caso de que tengamos un termo de gas, pues sí sería necesario. O una cocina de gas, quizás también sería necesario, pero de resto no.
Extintor de incendio sí que tenemos, si no tenemos tampoco pasa nada, pero sería recomendable tenerlo en casa, ¿vale? Botiquín también, detector de humo también, ¿vale? Ya les digo que me pidan la recomendación porque la recomendación no el enlace y les mando un enlace donde podrán solicitarlo en Airbnb, ¿vale? Internet de oficina, wifi móvil, cocina, bandeja de repostería, utensilios de barbacoa, panificadora, batidora, ¿vale? Tenemos una batidora, café, si dejamos café a disposición de los huéspedes, cafetera, ¿vale? Aquí elegimos la cafetera, pues tenemos una Nespresso, ¿vale? Guardar, mesa de comedor, número de plazas 4, ¿vale? Y esto, lavavajillas, congelador, hervidor de agua, bueno, cuantos más servicios marque, mejor. Cuantos más equipada esté la casa, mejor. ¿Vale? Es importante, pero bueno, marquemos servicios que podemos ofrecer después, que realmente están. Y además, si decimos que la tele es de 42 pulgadas, que sea de 42 pulgadas. Que si decimos que tenemos aire acondicionado, que el aire acondicionado funcione, ¿vale? Seamos honestos y marquemos todos los servicios que veamos aquí. ¿De acuerdo? Que hay muchísimos, ¿vale? Y vamos a parar aquí, vamos a hacer un breve descanso para seguir con la configuración un poquito más adelante, ¿vale?